El peón en el mundo del ajedrez es la pieza más humilde del tablero pequeña, aparentemente insignificante, a menudo vista como prescindible. Pero, ¿y si esa percepción es incorrecta? ¿Qué pasa si el verdadero poder del peón no se encuentra en su poder inmediato, sino en su potencial para cambiar el curso del juego? El peón, con su movimiento limitado y vulnerabilidad, desafía nuestra comprensión del poder, encarna la paradoja de la debilidad y la fuerza, un microcosmos de la condición humana. Es esta dualidad que Adolf Anderssen, uno de los maestros de ajedrez más famosos del siglo XIX, reveló brillantemente a través de su atrevido y poco convencional enfoque del juego. El legendario juego inmortal de Anderssen contra Lionel Kieseritzky en 1851, a menudo se cita como una de las muestras más brillantes de la estrategia de ajedrez en la historia. Era un juego en el que Anderssen sacrificó voluntariamente piezas poderosas, incluida su reina y 2 torres, por el bien de un gol posicionar sus peones de una manera que finalmente lo llevaría a la victoria. En este juego, el viaje del peón, su simple marcha en todos los ámbitos, se convirtió en un símbolo del genio estratégico. Los audaces sacrificios de Anderssen mostraron al mundo que incluso la pieza más pequeña y aparentemente impotente podría, con el posicionamiento correcto, cambiar el equilibrio de todo el juego. El dilema de este peón es una metáfora de la vida misma. ¿Con qué frecuencia nosotros, como individuos, subestimamos nuestro propio poder porque nos sentimos pequeños o intrascendentes en el gran esquema de las cosas? Al igual que los peones en el tablero de ajedrez, a menudo se nos dice que nos quedemos en nuestro lugar, que nos callaran, que aceptemos el papel que nos dio. Sin embargo, la historia está llena de personas que, como los peones de Anderssen, transformaron sus circunstancias a través de la estrategia y la resiliencia. Lo que la obra de Anderssen nos recuerda es que la fuerza no siempre se trata de poder externo, se trata de reconocer el potencial oculto dentro de nuestras limitaciones y tomar el momento adecuado para cambiar el rumbo a nuestro favor. En el juego de Anderssen, sus peones no eran solo piezas, eran armas, no avanzaban de forma aislada, sino como parte de un plan estratégico más grande. Su verdadero poder no estaba en su capacidad para capturar piezas, sino en su potencial para llegar al otro lado del tablero y ser promovido a Queens. Esta transformación simboliza la posibilidad de trascender las limitaciones iniciales de uno. El poder del peón no proviene de lo que comienza, sino de su capacidad para evolucionar a través de la persistencia, la paciencia y la estrategia correcta. El brillante sacrificio de Anderssen mostró que incluso la pieza más débil, cuando se juega con previsión y propósito, puede convertirse en una fuerza que cambia el resultado del juego. También en la vida, a menudo enfrentamos momentos en los que debemos avanzar a pesar de las probabilidades, movernos estratégica y silenciosamente hasta que llegue el momento en que podamos liberarnos de los roles que nos han impuesto. Al igual que el peón, es fácil sentirse atrapado en circunstancias o creer que nuestros pequeños esfuerzos no importarán en el gran esquema. Sin embargo, el juego de Anderssen es un recordatorio de que incluso el movimiento más pequeño, cuando parte de un plan más grande, puede volverse monumental. El peón puede parecer débil, pero su potencial es inmenso. A medida que miramos hacia el futuro, exploraremos las formas en que se realiza este potencial y cómo otros, como Nelson Mandela, usaron sus propios momentos de aparente debilidad para llegar a la grandeza. El dilema del peón no es solo una cuestión de poder, es una cuestión de posibilidad y la elección de ver la debilidad como la base de la fuerza. La historia de vida de Nelson Mandela es una de las demostraciones más profundas de la resiliencia psicológica que tiene el mundo. Aparente debilidad para elevarse a la grandeza, el dilema del peón no es solo una cuestión de poder, es una cuestión de posibilidad y la elección de ver la debilidad como la base de la fuerza. La historia de vida de Nelson Mandela es una de las demostraciones más profundas de la resiliencia psicológica que el mundo haya presenciado. Como un peón en un tablero de ajedrez, Mandela parecía destinada a ser una pieza discreta y prescindible en el vasto juego de la historia. Nacido en una sociedad profundamente dividida, encarcelada durante 27 años y sometido a dificultades inimaginables, fue visto inicialmente por muchos como un peón en la lucha por la libertad, un mero jugador en la batalla ideológica más grande. Sin embargo, como un peón que, a través de la paciencia y la perseverancia,
llega al otro lado de la junta y es promovido a una reina. El viaje de Mandela fue de transformación personal y política. El tiempo de Mandela en prisión era, en muchos sentidos, un crisol psicológico que probó su resistencia a los límites. Si bien las limitaciones físicas de su encarcelamiento fueron severas, fueron las luchas mentales y emocionales las que amenazaron con romperlo. En cierto punto, muchos se habrían cedido a la desesperación o se han vengado. Pero Mandela reconoció que su verdadero poder estaba en su capacidad para redefinir su papel, no solo como prisionero, sino como un líder capaz de trascender las divisiones de su sociedad. Entendió que para cambiar el curso de la historia, primero tuvo que cambiar la forma en que se vio a sí mismo y al papel que jugó. La experiencia de ser reducida a un peón a los ojos de los opresores se convirtió, en la mente de Mandela, en una oportunidad de forjar su propio camino y elevarse por encima de los límites de sus circunstancias. En el juego de ajedrez, los peones a menudo se ven como las piezas más débiles, empujadas a las líneas del frente con poca consideración por su supervivencia. Pero la naturaleza misma del viaje del peón, su marcha lenta y constante, lleva dentro de ella una profunda lección de resiliencia. Al igual que el peón, Mandela fue empujado a la primera línea de la historia, sometida a un sistema que lo deshumanizó, pero se negó a ser consumido por la amargura. Su resistencia no era simplemente para soportar su encarcelamiento. Se trataba de transformar esa experiencia en algo poderoso. Él eligió superar sus circunstancias, usar el tiempo para crecer, aprender y reflexionar sobre su papel en la lucha más amplia por la libertad. La resistencia de Mandela no fue solo psicológica, era estratégico. En muchos sentidos, su tiempo en la prisión reflejó el movimiento estratégico de un peón en el tablero de ajedrez. Siempre avanzando, siempre posicionándose por un momento de transformación. Él entendió que su libertad, al igual que la promoción de un peón, no llegaría de la noche a la mañana. Requeriría movimientos cuidadosos y calculados, una comprensión del juego más grande, y la capacidad de resistir los inevitables contratiempos. Su habilidad para convertir su sufrimiento en fuerza, su ira en sabiduría, es un testimonio del extraordinario poder psicológico que puede surgir incluso de las circunstancias más aplastantes. Esta transformación, al igual que la promoción del peón, es un poderoso símbolo de lo que puede suceder cuando cambiamos nuestra percepción de nuestras propias limitaciones. Mandela mostró al mundo que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de crecimiento, de trascendencia. El peón, que podría haber parecido insignificante al principio, puede levantarse para convertirse en rey o reina, cambiando el curso del juego por completo. La vida de Mandela sirve como un profundo recordatorio de que no importa cuán impotente podamos, el poder de cambiar el juego se encuentra dentro de todos nosotros. El viaje de peón al rey no se trata solo de circunstancias externas, se trata de la transformación interna que tiene lugar cuando decidimos tomar el control de nuestra propia narrativa. A medida que continuamos explorando este concepto de transformación, veremos cómo se desarrollan la resiliencia y el sacrificio en el mundo de la estrategia, y cómo algunos deben estar dispuestos a renunciar a las piezas para alcanzar el cuerpo para las piezas. Objetivo final. El peón, en su tranquila marcha, tiene el potencial de convertirse en mucho más. La historia de Mandela nos muestra que incluso los comienzos más humildes pueden conducir a los cambios más monumentales. En el juego de ajedrez, el sacrificio a menudo se ve como un mal necesario. No es un acto de debilidad, sino de una importancia estratégica profunda. Los abuelos entienden esto implícitamente. Para lograr la victoria, a veces uno debe renunciar incluso a las piezas más valiosas del tablero. Garry Kasparov, uno de los mejores jugadores de ajedrez de la historia, demostró esta filosofía con una precisión devastadora a lo largo de su carrera. Su comprensión de cuándo y cómo sacrificar piezas, y especialmente peones, era un sello distintivo de su genio. Sin embargo, este concepto también se extiende mucho más allá del tablero de ajedrez en la vida. La brutal realidad de la estrategia a menudo implica sacrificar algo valioso para el objetivo mayor. El enfoque de Kasparov al ajedrez se definió por su disposición a ponerse en situaciones difíciles, hacer sacrificios audaces y forzar a sus oponentes a posiciones donde tuvieron que tomar decisiones igualmente difíciles. Entendía que a veces, para obtener una ventaja, uno debe crear una sensación de peligro, presionando al oponente sacrificando un peón
o incluso una reina. En sus famosos partidos, Kasparov a menudo ofrecía una pieza, aparentemente colocándose en desventaja, solo para luego cambiar el juego a su favor con un contraataque brillante. Esta estrategia de ofrecer un peón fue un movimiento calculado para manipular el flujo del juego. La verdadera pregunta, sin embargo, ¿quiénes son los peones en nuestras propias vidas? Las personas, recursos u oportunidades que se sacrifican por el bien de una visión mayor. En el mundo de la política, los negocios e incluso las relaciones personales, a menudo vemos personas que son sacrificadas por el bien mayor, ya sea a sabiendas o sin saberlo. Es una verdad dura que muchos no quieren enfrentar la idea de que para cada líder exitoso, por cada causa victoriosa, hay innumerables sacrificios invisibles en el camino. El problema surge cuando los individuos se convierten en peones en un juego del que ni siquiera se dan cuenta de que son parte, cuando son manipulados y descartados sin tener algo que decir en su destino. Sin embargo, justo cuando Kasparov sacrificó peones para crear oportunidades, hay una cierta agencia en este proceso si lo sabemos. En la vida, el sacrificio estratégico a menudo se trata de saber cuándo dejar ir algo para construir algo mejor. Pero es crucial que otros no nos sacrifiquen ciegamente. La clave radica en reconocer cuándo estamos siendo utilizados como un peón en el juego de otra persona. Y quizás lo más importante, saber cómo tomar el control de nuestra propia estrategia. ¿Cómo evitamos convertirnos en el peón que se sacrifica sin consentimiento? ¿Cómo nos aseguramos de que los sacrificios que hacemos se realicen con un mayor propósito en mente, en lugar de como resultado? El juego de otra persona, y quizás lo más importante, sabiendo cómo tomar el control de nuestra propia estrategia. ¿Cómo evitamos convertirnos en el peón que se sacrifica sin consentimiento? ¿Cómo nos aseguramos de que los sacrificios que hacemos se realicen con un mayor propósito en mente, en lugar de como resultado de la manipulación o explotación? En el contexto más amplio del juego de ajedrez de la vida, debemos aprender a diferenciar entre ser el peón que se sacrifica para un propósito más grande y ser el peón que se explota para la ganancia de otra persona. El desafío no es simplemente reconocer cuándo son necesarios los sacrificios, sino asegurarnos de que no estamos relegados a la posición de sacrificio sin nuestro consentimiento. Debemos ser estratégicos en nuestras propias vidas, comprender cuándo hacer sacrificios y, lo que es más importante, cuándo protegernos de ser sacrificados por otros. El dominio del sacrificio de Kasparov, su capacidad para convertir la pérdida de una pieza en un momento de oportunidad, nos enseña que la clave para la supervivencia y el éxito no es simplemente evitar el sacrificio, sino abrazarlo con un nuevo propósito. Pero a medida que avanzamos, debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo nuestros sacrificios para un propósito en el que realmente creemos? ¿O estamos siendo empujados a posiciones de sacrificio en beneficio del juego de otra persona? En el mundo del ajedrez, algunos abuelos son conocidos por sus movimientos audaces y agresivos, mientras que otros se celebran por su dominio tranquilo y casi imperceptible. José Raúl Capablanca, uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos, era un maestro de este último. Su enfoque del juego no era de agresión manifiesta, sino más bien una de dominación estratégica sutil. El genio de Capablanca yacía en su capacidad para controlar el flujo del juego sin apresurarse, como un peón avanzando lentamente en todos los ámbitos. La estrategia de Capablanca era sobre el posicionamiento, la paciencia y la acumulación cuidadosa del poder. Su comportamiento tranquilo y compuesto a menudo ocultaba la feroz brillantez debajo, mientras manipulaba cuidadosamente los movimientos de su oponente, esperando el momento adecuado para atacar. La obra de Capablanca se caracterizó por una comprensión incomparable de los principios subyacentes del juego. No confiaba en tácticas llamativas o sacrificios dramáticos, sino que se centró en el arte del posicionamiento. Era un maestro en crear posiciones aparentemente ordinarias que, con los movimientos correctos, gradualmente se convertiría en una ventaja ganadora. El peón, a menudo percibido como la pieza menos glamorosa en el tablero, jugó un papel central en la estrategia de Capablanca. Para él, la progresión lenta y constante del peón fue una herramienta poderosa para crear la base necesaria para una victoria eventual. Lo que Capablanca entendió, y lo que muchos abuelos modernos han adoptado desde entonces, es ese verdadero dominio en el ajedrez. Y tal vez en la vida, no prohíbe a lo espectacular o lo inmediato,
sino a capacidad de dominar lenta allí, constantemente, sin la necesidad de atención constante o visualización. El enfoque estratégico tranquilo de Capablanca sirve como un poderoso recordatorio del valor de la paciencia y la disciplina en un mundo que a menudo valora la velocidad y la satisfacción instantánea. El método de Capablanca fue un testimonio de la fuerza tranquila que viene con una acción constante y deliberada. Su capacidad para crear presión, sin ser abierta, fue clave para su éxito. Al igual que el movimiento del peón en todos los ámbitos, la estrategia de Capablanca fue una progresión gradual hacia la dominación. No apresuró sus piezas a la batalla, sino que esperó el momento perfecto para atacar. Esta lenta acumulación a menudo dejaba a sus oponentes confundidos e inciertos, inseguros de cómo lidiar con la tensión creciente. Capablanca entendió que el éxito, tanto en el ajedrez como en la vida, es a menudo el resultado de sentar las bases. Sus piezas en la batalla, pero en su lugar esperaron el momento perfecto para atacar. Esta lenta acumulación a menudo dejaba a sus oponentes confundidos e inciertos, inseguros de cómo lidiar con la tensión creciente. Capablanca entendió que el éxito, tanto en el ajedrez como en la vida, es a menudo el resultado de sentar las bases, haciendo pequeños pasos incrementales hacia un objetivo más grande. Su estilo mostró que justo cuando el peón debe avanzar paso a paso, el verdadero dominio no viene de correr hasta el final, sino de avanzar estratégicamente, silenciosamente y con un propósito. En la vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que las soluciones fuertes y rápidas parecen ser las más atractivas. Sin embargo, la filosofía de Capablanca sugiere que el poder real radica en la paciencia y la restricción estratégica. El peón puede parecer débil y sin pretensiones, pero en las manos correctas puede convertirse en una fuerza imparable. El enfoque de Capablanca nos muestra que no necesitamos gritar para ser escuchados. No necesitamos apresurarnos para tener éxito. A veces, los mayores movimientos son los que hacemos lentamente, constantemente y con plena conciencia de su impacto a largo plazo. El dominio de Capablanca del tablero de ajedrez nos enseña que la lenta dominación no se trata de inacción, se trata de un movimiento intencionado. El viaje del peón, aunque lento y poco notable a primera vista, tiene el potencial de cambiar el juego por completo, así como nuestros propios esfuerzos tranquilos pueden conducir a un cambio monumental en nuestras vidas. A medida que continuamos explorando la mente del estratega maestro, veremos cómo este enfoque lento y deliberado también se puede ver en la brillantez y la locura de la obra de Bobby Fischer. Pero por ahora, podemos reflexionar sobre cómo el dominio silencioso de Capablanca, su paciente, casi invisible control sobre el juego, nos recuerda el poder de la dominación estratégica de calma. La vida de Bobby Fischer era una mezcla de genio y locura, un torbellino de brillantez que desafió las reglas convencionales del ajedrez y la sociedad. Fischer, a menudo visto como un prodigio en sus primeros años, pronto se convirtió en algo más, una fuerza rebelde que desafió no solo las estructuras del ajedrez, sino también los sistemas que buscaban controlarlo. La relación de Fischer con el juego de ajedrez, como la de un peón que salió de la oscuridad, fue complicada y llena de tensión. Comenzó como un joven jugador desconocido, pero a través de pura brillantez y una obsesión inquebrantable con el juego, rápidamente se elevó al pináculo del ajedrez, derrocando a los campeones y rompiendo récords en el camino. Sin embargo, el ascenso de Fischer no fue de conformidad. Él fue el peón que se negó a permanecer en su papel prescrito. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Fischer se negó a aceptar simplemente el status quo del ajedrez competitivo. No jugó por las reglas establecidas, no respetó las expectativas y no siguió los caminos tradicionales hacia el éxito. Rechazó el mismo sistema que le había permitido levantarse en primer lugar. La rebelión de Fischer no nació de un lugar de frustración, sino de una intensa necesidad de demostrar que él, y solo él, podría dar forma a su propio destino en el juego de ajedrez. El valor de un peón generalmente está determinado por su posición y potencial de promoción, pero Fischer llevó esa idea al extremo, convirtiendo la idea de un peón en algo mucho más subversivo. No solo jugó el juego, lo cambió. Introdujo nuevas estrategias, nuevos enfoques y nuevas formas de pensar que a menudo dejaban a sus oponentes luchando por ponerse al día. La brillantez de Fischer era que entendía el lado psicológico del ajedrez de una manera que nadie más lo hizo.
Se metería en las mentes de sus oponentes, desestabilizándolos antes de que pudieran responder. Introdujo nuevas estrategias, nuevos enfoques y nuevas formas de pensar que a menudo dejaban a sus oponentes luchando por ponerse al día. La brillantez de Fischer era que entendía el lado psicológico del ajedrez de una manera que nadie más lo hizo. Se metería en las mentes de sus oponentes, desestabilizándolos antes de que incluso hicieran un movimiento, interrumpiendo los fundamentos del juego. Sin embargo, la rebelión de Fischer llegó con un costo: su negativa a conformarse y su tendencia a rechazar todo lo que consideró debajo de él lo alejó del mundo del ajedrez, que una vez lo había admirado. Se retiró de la vida pública, negándose a defender su título, y se convirtió en una figura controvertida que fue venerada y vilipendiada. La historia de Fischer es un marcado recordatorio del precio del desafío, el costo de desafiar el sistema, de negarse a ser solo otro peón en el juego de otra persona. Mientras que su genio era innegable, también era su ruina. La negativa de Fischer a jugar el juego por las reglas lo dejó aislado, su legado contaminado por sus excentricidades y su incapacidad para conectarse con el mundo fuera del ajedrez. La vida y la carrera de Bobby Fischer reflejan la complejidad del viaje del peón. Un peón, por definición, es desechable, un mero instrumento en el juego más grande. Pero, ¿qué sucede cuando el peón decide rebelarse, cuando se niega a ser sacrificado por el bien de los demás? Fischer nos mostró que a veces la rebelión puede conducir a la grandeza, pero también puede conducir al aislamiento y una locura. Su negativa a jugar con las reglas finalmente lo convirtió de un símbolo de genio a uno de tragedia. El peón que una vez parecía destinado a ser sacrificado se convirtió en un símbolo de desafío, cambiando el juego para siempre. Pero al final, la historia de Fischer nos pregunta: ¿vale la pena? Desafiar el sistema, rechazar las reglas, ¿vale la pena el costo personal? A medida que reflexionamos sobre el brillante y trágico viaje de Bobby Fischer, recordamos las complejidades que definen la experiencia humana. Al igual que el peón, tenemos el potencial de grandeza, pero la pregunta es: ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para alcanzarlo? El viaje de Fischer nos reta a pensar en el equilibrio entre la rebelión y la conformidad, entre el genio y la locura, y entre jugar por las reglas y reescribir las reglas por completo. A medida que avanzamos en la vida, debemos preguntarnos: ¿estamos jugando el juego o estamos cambiando el juego? Si encontró este video que provoca reflexión, asegúrese de presionar el botón similar y suscribirse al Espejo de Ser para inmersiones más profundas en la filosofía, la estrategia y la experiencia humana. Exploramos nuevas ideas todos los días, y su apoyo significa el mundo para nosotros. No olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Únase a nuestra creciente comunidad y continuemos desbloqueando los misterios de la vida juntos.